Bueno, cordial saludo, docentes docentes y compañeros. En el día de hoy voy a explicarles mi mapa conceptual, el contenido de la página 3 a la 19 del texto número 4. También les voy a contar la relación de este texto de la 3 a la 19 con las páginas 22 a la 26 del texto 1. Y 27 y 34 del mismo texto, del texto número 4. Entonces, de acuerdo pues como al librito que nos comparte el profe, encontré un título que dice los 10 principios de la economía, pero no me parece justo comenzar desde ahí, que sería esta parte, sin tener en cuenta qué es la economía. El texto también pues como que lo relaciona, pero mi mapa conceptual va pues como de esa forma más didáctica, por decirlo así. Tenemos que es economía. Viene de la palabra oikonomos, la palabra griega, que significa el que administra el hogar. También se conoce como que es el estudio del modo en que la sociedad gestiona los recursos escasos. Y también se puede decir que la economía es quien hace qué producto, quien hace qué servicio, y la sociedad debe decidir qué trabajos se realizan y quiénes lo deben de realizar, qué personas, por decirlo así. Ahora, el problema económico vienen unas preguntas que nos dicen qué bienes y servicios se deben producir. Esa es una pregunta que se debe de realizar toda sociedad para poder salir a flote y estar pues como tal en un mercado. ¿Cómo producir este bien y servicio, este bien o servicio? Y quién sería como el comprador de este bien y servicio, que ese es un problema, es como el problema económico que primero se debe realizar. Una de las cosas más relevantes que me pareció de allí, del texto, era una frase que decía: nunca se tendrán los recursos suficientes para producir lo que satisfacerá los deseos de los ciudadanos. Y es verdad, porque es que de por sí nosotros, los individuos, como nos mencionan en el libro, eh, o sea, en gran parte nos indica que nosotros somos muy vanidosos, nosotros siempre vamos a querer más, nosotros esperamos siempre mucho de qué nos puede servir ese producto o servicio. Y los recursos se clasifican en tierra, que son pues como tal los recursos naturales como la madera, la arena, el agua, el sol. El trabajo son las personas y capital. El capital es como la estructura y el equipo que se utiliza para poder producir todo el bien o servicio. También tenemos que la economía tiene su escasez y se debe elegir correctamente. La sociedad debe de gestionar los recursos porque estos tienden a ser limitados. Entonces debe gestionar los recursos porque estos son escasos. La sociedad tiene recursos limitados y no puede producir realmente lo que deseamos, como lo decía en el problema económico. Ahora sí, podemos comenzar de acuerdo a esta breve introducción con los 10 principios de la economía. ¿Qué nos dice nuestra primera parte? ¿Cómo tomamos decisiones? Para ello tenemos 4 principios muy importantes y voy a hablarles uno a uno. El primer principio es que los individuos de por sí
se enfrentan a disyuntivas. El individuo debe de tomar como una decisión, la cual tiene beneficios, pero debe pagar un costo alto. Este costo lo podemos tomar en un ejemplo como algo que dice el libro muy sencillo: un estudiante dedicará tiempo solo a una materia, poniendo el caso economía. ¿Y cuál sería el costo ahí? El tiempo que dedicaría ahí para esa materia. ¿Qué beneficio le daría? Una nota mejor, un promedio en la universidad correcto para ganarse becas a un futuro. Tenemos como segundo: el costo de una cosa es aquello a lo que renunciará para seguirla. Tenemos que el problema de este dilema es que, como primero, los costos directos e indirectos. Tomando en cuenta el ejemplo anterior del estudiante, ¿cuáles serían los costos directos para el estudio? Los costos directos serían los libros, las fotocopias, por decirlo, en internet, ahora en día, los materiales de estudio como son el kit escolar y toda la cosa, por un lado, como los directos. Como los costos indirectos tenemos la alimentación, tenemos como la vivienda, los servicios, el transporte, que son los costos que se deben adicionar a ello. Ahora, otro problemilla que se debe tener en cuenta para poder adquirir un producto, que nuestros ingresos pueden disminuir como pueden aumentar. Ahora, si estamos en la universidad del tiempo dedicándole tiempo solo a una materia, podemos decir que el tiempo que le vamos a dar a esa materia nos va a impedir que generemos ingresos. Y que generemos ingresos, es decir, necesitamos un apalancamiento financiero que nos lo den nuestros papás. Nuestro tercer principio es que las personas racionales piensan en términos marginales. Esto quiere decir que pequeños ajustes adicionales que se realicen en nuestro plan que ya existía, nosotros decidimos estudiar un magíster cuando terminamos. Entonces es un año más de más costos. Vamos a tener menos ingresos todavía porque vamos a seguir estudiando, dedicándole todo el tiempo a nuestra carrera. Pero a un futuro vamos a tener mayores ingresos. Ahora, tenemos que nosotros respondemos a incentivos. Nosotros los individuos cambiamos cuando cambian los precios o los beneficios. Un ejemplo de ello es que si sube el precio de una manzana, nosotros vamos a comprar o varias peras o varios bananos y no vamos a comprar pues manzanas. Ahí termina pues como tal la primera parte de los 10 de cómo tomamos las decisiones. Seguimos con cómo interactuamos como con las decisiones. Entonces tenemos como quinto principio que el comercio puede mejorar el bienestar de todo el mundo. Comercializando con otras personas se puede comprar una variedad mayor a un costo más bajo. El comercio permite a los países especializarse en lo que hacen mejor y disfrutar una mayor variedad de bienes y servicios. Por ejemplo, Colombia es perfecta y está especializado en turismo y en la banca.
Colombia no es como tan agrónoma. Dicen que sí, pero a nivel interno, a nivel externo no. Ahora, en el sexto principio tenemos los mercados constituyen la actividad económica. Bueno, en este tenemos que las empresas deciden a quién contratan y qué producen. Volvemos a lo de el problema económico. ¿Quién y cómo? ¿Y qué va a producir? Y los hogares también deciden en qué empresa desean trabajar y qué van a comprar pues como con sus ingresos. Esto hace que ambos interactúen en el mercado, en el cual los precios y su interés personal sienten sus decisiones. Esto hace que nosotros seamos como libres de mercado, nosotros somos compradores y vendedores y a todos nos interesa nuestro bienestar. Por séptimo tenemos de que el Estado puede mejorar los resultados del mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que el Estado debe intervenir en la economía para promover la eficiencia y la equidad. La mayoría de las medidas económicas tienen por objeto agrandar la torta económica o cambiar la forma pues como la partimos. A quién le toca más, a quién le toca menos. Pero eso es lo que hace, lo que evita el Estado, que a uno le toque más y a otros menos, que todo sea como por iguales. Entonces puede ocurrir fallos del mercado o externalidades. Luego continuamos como cómo funciona la economía. Ahí ya tenemos 3 principios para culminar. El octavo principio es a nivel el nivel de vida económico depende de la capacidad para producir. ¿Qué quiere decir ello? Que los niveles de productividad de los países es la cantidad de bienes y servicios producidos con cada hora de tiempo de un trabajador. Hay algunos países en donde los trabajadores producen más y disfrutan de un nivel elevado de vida. Si no estoy mal, hay un país, creo que en Nueva Zelanda, que trabajan 6 horas al día y es un país ya desarrolladísimo y trabajan 6 horas al día semanal, 36 horas semanales, es decir, de lunes a viernes, 6 horas cada día, y van a disfrutar con su familia y son uno de los mayores productores a nivel mundial. Entonces hay uno que se dice que es bueno estudiar para uno poder irse a vivir por allá para mejorar su nivel de vida. En el noveno tenemos que los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. ¿Qué nos quieren decir con esto? Que cuando un gobierno crea cantidades de dinero, su valor va a disminuir. Es decir, si el Banco de la República decide sacar 10.000 billetes de 50.000, ya varió la torta económica y todos los precios se van a la baja. Entonces existe una relación de crecimiento entre la cantidad de dinero y la tasa de crecimiento de los precios. Por último, el último principio, ya para continuar con el otro punto, es que la sociedad se enfrenta a una disyuntiva a corto plazo entre la inflación y el desempleo. Esto en un periodo de tiempo, se puede ocurrir en un periodo de tiempo cuyas medidas económicas influyen en la inflación y el desempleo. Se genera una disyuntiva temporal, pero puede durar varios años.
por aquí terminamos ya con con el primer punto, la explicación de la 3 a la 19 del texto 4. Voy a continuar ya para terminar con enseguida la explico, con el modelo económico, la relación entre el texto 4, ahí pues ya hablé de los principios de la economía, como qué relación tienen entre el texto 4 y el texto 1, que nos hablan como sobre una película que fue muy conocida por casi todos, yo creo. Entonces, acá el modelo económico nos hablan de las variables que son oferta, demanda, precio y renta, que son determinados como por este modelo. Aquí entonces tenemos el primer modelo del diagrama de flujo circular, que lo tengo por acá. Este modelo, la economía se simplifica de dos tipos. Tenemos dos agentes que toman decisiones, las empresas y los hogares. Las empresas pues como tal producen bienes y los hogares poseen los factores de producción. Compran lo que producen las empresas y las empresas y los hogares interactúan en dos tipos, en dos formas. Tenemos que como primero los mercados de bienes y servicios. En este caso los hogares son compradores, es decir, vamos a tener un gasto. Y mire por aquí la verdecita, esta es la verdecita, en las que los hogares compran, entonces las empresas que van a tener un ingreso de un bien o un servicio. En la parte de abajo tenemos que el mercado de factores de producción. En el mercado de los factores de producción, los hogares venden y las empresas van a comprar. Nosotros, una familia puede vender como tal una fruta, tierra y cualquier servicio o producto, teniendo en cuenta pues ellos pueden ser industriales, por decirlo así, y ya la empresa ya sería una cosa comercial. Ellos se encargarían pues como de comprar y de contratar pues como estos factores de producción. ¿Qué deben de hacer ellos? Ellos deben de pagarnos un salario, deben de darnos un beneficio. Y este se conoce como el primer modelo de diagrama de flujo circular. Volviendo a la diapositiva, a nuestro mapa conceptual, continuamos de que en el texto 4 de la página 27 a la 34, allí nos hablan también de allí nos hablan también de la economía en la política. Nos dicen que se solicita constantemente a los economistas para que expliquen las causas de los acontecimientos económicos, como por ejemplo, por qué es más alto el desempleo en los jóvenes que en la edad que los de las personas de edad adulta tienen la gran parte del empleo. Y para ellos son variables que ellos dicen, por ejemplo en Colombia, porque los jóvenes somos desempleados y los adultos tienen más posibilidades de generar empleo. Esto es debido a experiencia, esto en Colombia, por experiencia, por niveles académicos, son factores muy importantes pues como a nivel de laboral. Allí nos hablan de un análisis positivo y normativo a nivel pues como político de la economía.
Y es, en este caso, un ejemplo muy claro es la legislación sobre el salario mínimo a nivel positivo. Y es que la legislación sobre el salario mínimo genera un desempleo. Y a nivel normativo podríamos dar un ejemplo de que el gobierno debería subirlo. Ahora, para dar como a conocer qué es un análisis positivo, es cómo es el mundo, qué se puede contrastar entre este país y el otro, que muchas veces lo hacemos, no, pero es que en tal país ganan más que acá en Colombia, que Chile, si no estoy mal, que es que el salario mínimo es más alto que en Colombia. También se puede contrastar, refutar o demostrar que no se puede probar. Para el nivel normativo es como debería de ser. Es algo como muy subjetivo. No es posible contrastar, confirmar o rechazar las opiniones. La diferencia entre los juicios científicos es que de por sí los economistas discuten mucho por la misma razón. En este caso, la conveniencia de que el gobierno grave la renta de los hogares o de su consumo. Otra es diferencia entre los valores. Yo juraba que esos valores iban a ser más monetarios, pero no es así. Es de principios, pues, como de de una persona. Y es como definir entre lo justo y lo injusto. Como al rico, ¿por qué le cobran tan poquitos impuestos? Y a nosotros, ¿por qué nos cobran tanto? Incluso ya se ve que los ricos se quejan de que ellos por qué pagan el 19 y nosotros también. Entonces aquí llega el término de la economía, de que todo es igualdad, todo es como una equidad. O sea, si a este también, si a este le toca, a este también le toca la misma parte, la misma torta. Ellos también deben de pagar el IVA del 19%. Entonces, la diferencia entre los valores, pues como cómo definir entre lo justo y lo injusto y quién toma pues la decisión. Y por último tenemos la percepción frente a la realidad. Por último, para terminar, la frontera de posibilidades de producción, allí podemos decir, había un texto del texto 1 que en el texto 1 nos decían acerca de una película que se llama El Náufrago, donde el náufrago debía sobrevivir. Él debía de sobrevivir utilizando los recursos que tenía, esos recursos limitados como lo son el coco y la pesca. Y entonces allí nos mostraban un cuadro, un gráfico, donde si él pescaba, obviamente iba a tener una disyuntiva. ¿Cuál era la disyuntiva? Que si pescaba no podía coger cocos, que tenía que tomar decisiones para sobrevivir muy impresionantes. Y es lo que hace un Estado, toma decisiones para poder sobrevivir y darle valor a la moneda del país. Y eso es todo. Muchísimas gracias.